Gloria al nombre del Señor Jesús. Los saludo a todos en el maravilloso nombre de nuestro Salvador. A los amigos que nos acompañan en esta noche, les saludamos de una manera especial. Amén. ¿Alguien desea saludar a algún amigo que tenga a su lado? ¿Alguien desea saludarse como conviene a los santos? Amén. Un saludo muy especial para todas las personas que siguen esta transmisión en vivo. Desde la Victoria Sur, Bogotá, les saludamos. Hermanos y amigos, a todos les saludamos en el maravilloso nombre del Señor Jesús. Bueno, vamos a estar atentos a la palabra del Señor. ¿Alguien retuvo la cita bíblica con la cual se inició esta reunión? Efesios capítulo 1, vamos a mirar Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice la palabra del Señor: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Pueden estar cómodos. También saludamos a los hermanos que vienen de otras congregaciones. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús. Bueno, mis amados hermanos, siempre que se va a hablar de Jesucristo, hay expectativa. Amén. Siempre que se va a hablar de Jesucristo, hay expectativa. La gente hace unos alborotos tan grandes cuando quieren hablar de algún personaje en especial y movilizan mucha gente. Pero lo bueno de la iglesia del Señor es que cuando se va a hablar de Cristo, no nos mueven las emociones, sino nos mueve lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que nos mueve. Y en estos programas de la obra del Espíritu Santo siempre hay expectativas grandes, muy grandes, para todo el que se congregue. Y una de las expectativas grandes de estos programas es que quien tenga la unción del Espíritu Santo la pueda conservar y dar más fruto. Amén. Y quien haya perdido la unción del Espíritu Santo se arrepienta. Y quien no haya recibido a Jesucristo lo reciba. Amén. Porque muchas veces uno viene con una expectativa diferente a los programas donde se va a hablar del Espíritu Santo. Porque se piensa o se cree o se siente que solamente en un programa así o asá es que se recibe el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que Dios decide morar
o mora mejor, solo en aquel hombre o aquella mujer que se ha arrepentido, se ha convertido, se ha bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Dios mora en una persona que cumple esas características. Amén. Porque eso es bíblico. Por eso la Biblia dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio. Y la persona que crea el Evangelio se arrepiente, se convierte, muere al pecado, se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo y recibe la promesa de la unción del Espíritu Santo. Recibe a Jesucristo en su vida. Amén. Si hay alguien o ha habido alguien que haya recibido el Espíritu Santo de otra manera, no lo vamos a discutir, pero la Biblia dice que es cuando el ser humano oye el Evangelio, lo recibe, se arrepiente, se convierte, se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por eso esta iglesia sobre la tierra es única. Amén. Es única porque tiene la unción del Espíritu Santo, porque tenemos la experiencia personal de sentir al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y lo más maravilloso de esto es que no podemos decirle con palabras humanas al ser humano que se siente tener a Jesucristo en el corazón, porque para muchos es locura. Pero los que hemos o los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos que Él es precioso. Amén. ¿Para alguien Jesucristo es precioso? Bueno, gloria a Dios. Entonces, muchos hablan de sus experiencias, pero es indescriptible lo que solamente lo entiende el que lo recibe. Amén. Porque por ahí dice un dicho, ¿no? El que lo tiene es el que lo goza. Amén. Entonces Dios decide morar es en un hombre o en una mujer que no esté en pecado. No se escuchó sino un solo amén, el que alcancé a escuchar. Dios decide morar en un hombre o en una mujer, joven o anciano, que no esté en pecado. Porque Dios es santo, Dios es puro, y Él no habita donde hay maldad, donde hay pecado. Él no habita ahí, donde hay suciedad, no habita. Hace unos días, hace aproximadamente una semana, me puse a leer la historia del pueblo de Israel en una versión diferente, el libro de Éxodo. Y una de las exigencias que Dios le hacía al pueblo de Israel es que en su, dice la versión, en su traje de campaña, o sea, me imagino que ellos tendrían un traje especial donde cargaban todo. Tenían que cargar una pala. En la versión Reina Valera dice una estaca. Porque cada ser humano, al hacer su necesidad, tenía que tapar su excremento. Porque la Biblia dice Dios, porque yo estoy en medio del campamento. Entonces uno se pone a pensar, Dios tiene una vista, todo lo ve, todo lo oye, y tiene un olfato. Es que el pecado huele feo, ¿cierto? Para Dios. Entonces, si Dios en esas cosas tan sencillas le exigía al pueblo de Israel que tenían que tapar su excremento, porque Él es santo y Él andaba en medio del campamento, y eso le desagradaba a Dios, le ofendía a Dios, ¿cuánto más le desagrada a Dios el pecado en un hijo suyo? Y Dios no puede morar
Cuando un hijo suyo decide andar en pecado, pues Dios no puede morar, no puede habitar, porque Él es santo. Amén. Entonces, los programas donde se habla del Espíritu Santo es donde Dios nos enseña qué debemos hacer para conservar la presencia de Dios en nuestras vidas. Los que han perdido ese privilegio de contar con la presencia de Dios en su vida por causa del pecado, reaccionen, se arrepientan y Dios vuelve a morar en ellos. Y las personas que no conocen a Jesucristo, que lo reciban, porque Jesucristo es el que convence al ser humano. Amén. Entonces, los programas son hermosos cuando venimos con la intención de aprender qué debemos hacer para no perder la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer? Pero en ocasiones perdemos el horizonte. En ocasiones nos impresiona tanto el programa, nos impresionan tantas las cosas, que se nos olvida que recibir el Espíritu Santo se da cuando nos arrepentimos de verdad y le decimos al pecado no. La emoción a veces nos puede hacer daño y podemos colocar nuestra confianza en el programa, o podemos colocar la confianza en un predicador, porque Dios lo usa. Pero la unción del Espíritu Santo viene al ser humano porque se realizó un programa. La unción del Espíritu Santo viene a un hombre o a una mujer porque alguien oró por él para que recibiera el Espíritu Santo. Cada uno puede pensar. Otro dirá, bueno, pero yo estuve en X programa y recibí la unción del Espíritu Santo. Otro podrá decir, por mí oraron y yo fui lleno del Espíritu Santo. Por eso no vamos a discutir. Pero lo que interesa es que si esa persona que recibió la unción del Espíritu Santo está dando fruto. Y si está dando fruto, la gloria es para el Señor Jesucristo, porque para Él es todo reconocimiento. Amén. Todo reconocimiento es para Él. No es para el predicador, no es para el programa. El único que merece reconocimiento se llama Jesucristo, porque Él es el único que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Amén. Él es el único que decide morar en el ser humano cuando no hay pecado. Por eso es hermoso que Dios dirija todo. Y de hace un tiempo para acá Dios está moviendo a nuestro pastor, a su esposa y a los predicadores para que hablemos de la obra del Espíritu Santo. Alguien podría decir, se pusieron de acuerdo todos. Pero lo único que siento es que esto viene de parte de Dios porque nos ama. Amén. Y quiere que seamos más santos y quiere que demos más fruto, y Dios quiere seguir morando en su corazón y en el mío. Dios no quiere irse, pero por causa del pecado le toca. Estos programas son tan hermosos porque Dios nos enseña, escuche, Dios nos enseña qué es lo que debemos hacer. Debemos mirar bien en la palabra de Dios. La Biblia dice en Hechos 2:38, los hermanos que les gusta evangelizar, ¿cómo dice? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y mire esa promesa tan hermosa, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No tenemos ningún miedo
de que Dios nos vaya a quedar mal, porque es una promesa y Dios sí sabe cumplir, porque Dios no miente. Amén. Dios sí cumple lo que Él ordenó que se escribiera en su palabra. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el afán? Si el hermano, si la hermana, si usted y yo le estamos cumpliendo al Señor conforme a su palabra, si estamos andando conforme a la voluntad de Dios, si nos hemos arrepentido, un arrepentimiento como a alguien le escuché por ahí y me causó curiosidad, dijo un arrepentimiento genuino. Entonces me puse yo a pensar en esa palabra genuino y trae algo muy importante. Todo parte del momento en que de la forma en que nosotros nos arrepentimos. Porque si no hay un arrepentimiento de corazón, no hay sinceridad en el arrepentimiento, de ahí en adelante todo sigue marchando mal. Entonces, si usted creyó al Evangelio porque fue predicado bajo la unción del Espíritu Santo, si le siguió obedeciendo al Señor, convirtiéndose, dejando la vida antigua y comenzando una vida que le agrada a Dios, si murió totalmente al pecado y obedeció yendo a las aguas del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, tenemos toda la seguridad de que Él cumple su promesa. Porque los que hemos recibido al Señor Jesucristo tenemos la experiencia de sentir al Señor en nuestras vidas, sentir su presencia, hablando en nuevas lenguas, y no solamente hablando en nuevas lenguas, sino hemos podido ver el fruto que hemos podido dar por la gracia del Señor Jesús. Amén. Entonces, no hay temor, no hay ningún miedo de no recibir el Espíritu Santo, porque Él lo prometió y yo estoy seguro que Él lo cumple. Amén. Estos programas es para que Dios nos enseñe cómo o qué debemos hacer. Yo me puse a averiguar en el diccionario la palabra cómo. Entonces se me revolvió un poquito la cabeza, porque dice que cómo es un modo y es un indicativo que alguien le da a otra persona cómo hacer algo, cómo ir a la fiesta, por decir algo, cómo ir vestido a la reunión, cómo ir preparado para una cita de trabajo, qué sé yo. Es un cómo, es como un indicativo. Entonces yo me puse a pensar, los programas que Dios inspira para que se hagan en su iglesia, ¿es para enseñarnos un cómo o mejor un qué hacer? Porque de pronto podemos pensar que el programa podría ser un cómo recibir el Espíritu Santo, cómo hablar en lenguas, etcétera, etcétera. Pero más allá de un cómo, lo mejor es aprender qué debemos hacer. Porque si venimos con la expectativa de ser llenos del Espíritu Santo, pero hay alguna cosita por ahí que no se ha dejado de hacer, por más que venga preparado de la mejor manera, es posible que no reciba nada. Pero si en estos programas nos enseñan qué debemos hacer para que la presencia de Dios no se vaya de nuestras vidas, para que la sigamos conservando, pues vamos a salir más edificados. Si al pecador se le enseña qué hacer para ser salvo, sale más edificado. Si el hermano que por alguna forma de pecar perdió la unción del Espíritu Santo y se le enseña qué hacer, pues sale más edificado. Por eso la palabra del Señor Jesucristo es muy clara. Entonces el hacer es poner por obra
también me puse a averiguar en el diccionario el hacer. Entonces, hacer es poner por obra, es obrar, es actuar, es proceder. Entonces, lo mejor es que Dios nos enseñe qué debemos hacer. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice la palabra del Señor Jesús: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nos enseña la Biblia claramente qué debemos hacer. Si tenemos una promesa grande de ser llenos del Espíritu Santo, de contar con la presencia de Dios en nuestras vidas, la Biblia nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si nos enseñan qué hacer para perfeccionar nuestra santidad, en la palabra de Dios está escrito todo. Ahí está. Pero gracias al Señor por estos programas donde Dios nos enseña qué debemos hacer. Porque a veces la expectativa es grande. Hay un programa de el Espíritu Santo en tal lugar, y eso moviliza gente, porque se va a hablar de Dios. Amén. Y la expectativa ha sido de pronto concurrir masivamente cuando X predicador haga una invitación a un lugar llamado altar. Venimos con la expectativa de que el programa va a estar hermoso, y para mí tuvo un comienzo y seguirá siendo hermoso, porque adorando al Señor Jesús pude sentir su presencia en mi corazón. Pude sentir esa unción del Espíritu Santo en mi vida. Pude sentir que Dios está en su iglesia. Yo lo pude sentir. ¿Usted lo sintió? Y eso le produce algo para darle gloria a Dios, para darle honra, para darle alabanza. Eso que sintió le produce algo en usted para decirle algo al Señor Jesucristo. Una palabra de agradecimiento, lo que usted quiera decir. Entonces la expectativa es: ¿qué debemos hacer para conservar la unción del Espíritu Santo? ¿Quiénes conmigo han podido sentir la unción del Espíritu Santo? No le dé pena levantar la mano, porque eso es lo más hermoso, sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que debemos perfeccionarnos, perfeccionar la santidad. Y los que lastimosamente en algún momento han perdido ese fuego, esa unción del Espíritu Santo, la Biblia nos enseña que debemos arrepentirnos. Y aquellos que no han recibido al Señor Jesucristo también podrán gozar de esta salvación tan grande. Podrán sentir la presencia de Dios en su vida, porque nosotros no podemos decirle literalmente con nuestras palabras qué se siente cuando se habla en nuevas lenguas, cuando sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Le podemos decir que sentimos paz, y la otra persona dirá: pues yo también he sentido paz, pero es que no le podemos decir cómo es esa paz. Le podemos decir que nos sentimos gozosos. La otra persona va a decir: yo también, y he brincado a... ¿No ha visto los hinchas de un equipo de fútbol cómo saltan 90 o más de 90 minutos en un estadio? Y él va a decir: pues yo también he sentido gozo. Le podemos decir que tenemos esperanza.
Y otra persona nos va a decir, yo también, porque tengo este proyecto, tengo aquel, tengo lo otro, me voy a casar, etcétera, etcétera. Le podemos decir que nos hemos apartado de muchos vicios, y esa persona nos podrá decir, pero yo nunca he fumado ni he tomado. Pero lo cierto es que sentir a Dios en la vida es algo tan trascendental, es algo tan inexplicable, que solamente usted que lo ha sentido puede ponerse de pie o sentado o en cualquier circunstancia glorificar ese nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, porque lo que se siente cuando Cristo mora en un ser humano es algo que no se le puede explicar con palabras humanas a otro ser humano. Los que hemos podido sentir la presencia del Señor lloramos, y no lloramos de tristeza, no lloramos por pesar. Es que es tan grande, tan maravilloso lo que el Señor nos regaló, que estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él y nos salvó por su gracia. Nos dio todas sus promesas. Y habíamos luchado de tantas maneras para obtener paz. Habíamos luchado de tantas maneras para sentir gozo. Para tratar de sentir paz nos poníamos a ver una película que trajera algún mensaje sentimental. ¿Y cuánta gente llora viendo una película? Yo vi a X personas, menos mal que no son de acá, llorando con la película Corazón Valiente. Por ahí les dio risa. Entonces se conmueven con eso. Otros buscan vías de escape para sentir gozo, para sentir X, algo en su corazón. Otros van a los bares, a las cantinas, y bajo los efectos del licor o de las drogas sienten un éxtasis para ellos inexplicable. Nosotros sí tenemos explicación en la Biblia. Proverbios capítulo 23, ahí está qué es lo que siente un borracho y un drogadicto. Pero lo cierto es que si usted llora en la presencia de Dios, no es porque le esté doliendo algo. Si lloramos en la presencia del Señor, no es porque nos esté haciendo falta algo. Si estamos llorando porque sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas, no es porque estemos enfermos, o no es porque Él nos haya fallado y sus promesas no la estemos viviendo. No, es que después de haber vivido una vida tan vil, una vida tan despreciable, ahora somos hijos de Dios y somos herederos de todas sus promesas. Y lo más hermoso de todo es que tenemos un lugar en los cielos. Tenemos una morada en los cielos que Él nos la ha regalado a nosotros solamente por haber recibido este mensaje precioso del Evangelio. Tener la unción del Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, es garantía de que el pecado no nos hará daño en ningún momento y en ninguna circunstancia. Tener el Espíritu Santo es garantía plena de que el pecado no podrá con nosotros, el maligno no podrá con nosotros. Usted se ha sentido asediado, se ha sentido tentado, todos hemos estado en esa condición, pero Jesucristo nos dio su Espíritu Santo para hacerle frente al pecado. Amén. Esa es la garantía que nosotros tenemos. Entonces, hay algo tan hermoso en la Biblia. Vamos a leerlo, San Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante. El hecho de que la Biblia nos diga que el Espíritu Santo es una promesa,
no significa que esa promesa se vaya a cumplir en nuestras vidas de cualquier manera, viviendo de cualquier manera. No se puede. Porque ¿qué tal entonces? ¿Cómo sería Dios? ¿Qué carácter fuera el de Dios donde promete algo como su Espíritu Santo y dárselo al ser humano y viviendo de cualquier manera, desordenadamente? ¿Qué pensaríamos nosotros al respecto? La Biblia dice: si me amáis, escuche, si me amáis. Y después de eso sigue diciendo el versículo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Si no amamos la palabra del Señor, si no amamos sus mandamientos, si no amamos todo esto que Dios coloca en los pastores para enseñarnos qué hacer, si no amamos lo que se programa en la iglesia, si no amamos las reuniones, si no amamos la adoración, si no amamos la palabra del Señor, si no amamos la enseñanza de la palabra de Dios, ¿cómo Dios se va a manifestar en nosotros? Si nuestra expectativa es otra, ajena a la palabra de Dios. Hay un programa del Espíritu Santo, qué bueno acudir, qué bueno asistir, pero ¿y el pecado? Porque no es por el programa. La Biblia dice que Dios decide morar es en alguien que le ama, en alguien que guarda su palabra. Porque injusto sería que Dios habitara en un hombre o en una mujer viviendo de cualquier manera. No tendría sentido. Usted y yo somos testigos. Comenzamos nuestra vida cristiana haciendo unos ajustes, haciendo unos cambios, porque nos enseñaron qué hacer. Desde un principio nos enseñaron qué hacer. No nos camuflaron absolutamente nada. Nos dijeron: el pecado es horrible ante los ojos de Dios. Y si el ser humano no muere al pecado, ¿cómo va a agradar a Dios? Por eso en el libro de los Romanos capítulo 6 la Biblia dice: mas vosotros consideraos muertos al pecado. Una persona, un hijo de Dios, una hija de Dios que esté totalmente muerta al pecado, a los deseos del mundo, es un campo fértil para ser lleno del Espíritu Santo. Pero una persona que no esté muerta al pecado, Dios no puede morar ahí. Hay que morir totalmente al pecado. Hay que considerarnos muertos al pecado. No, dice la Biblia, no presentar ni prestar nuestros miembros a la injusticia. ¿Y qué miembros podemos prestar al pecado? ¿Es un miembro? ¿El oído? ¿No es un miembro de nuestro cuerpo?
y lo prestamos para escuchar cosas que no nos sirven, que nos dañan. Y lo que se escucha a veces es difícil borrarlo, queda ahí. Esas conversaciones que no nos convienen. En una ocasión, en el trabajo que tenía, uno de los compañeros de trabajo se olvidó de momento que estábamos ahí, varios con él, y se despachó con las palabras que muchos decíamos, ¿no? Entonces él reaccionó y me dijo: uy, qué pena, Israel, qué pena. Le dije: ¿por qué? Dijo: no, por lo que acabé de decir. Le dije: usted, perdónenle lo que le voy a decir. Le dije: usted con su boca puede hacer lo que quiera y decir lo que quiera, pero la verdad ni siquiera me enteré qué fue lo que dijo. Pero si nosotros prestamos nuestros miembros como el oído a cosas que no convienen, va contaminando nuestra mente. Si prestamos nuestros ojos a lo que no conviene, seguimos contaminando nuestra mente, y así sucesivamente. El que está considerado muerto al pecado no utiliza ninguno de sus miembros para ser instrumentos del pecado, instrumentos de injusticia. Por eso la Biblia dice: vosotros consideraos muertos al pecado. Cuando nosotros escuchamos el evangelio, el verdadero evangelio, el evangelio de esta salvación, nos tocó morir al pecado. Si no hubiésemos muerto al pecado, usted, hermano o hermana que lleva varios añitos bautizado y bautizada, ¿estaría aquí? No estaría. Porque si no se muere al pecado, la vida de Dios a ese ser humano se le convierte en un problema. Y por eso en algunos se escuchará decir: duro, difícil el evangelio. Claro, eso es como el que tenga dos esposas. Le queda como dicen por ahí vulgarmente, ¿no? Le queda como muy difícil, ¿no? Demasiado difícil. Si usted murió al pecado y no ha recibido la unción del Espíritu Santo, tranquilo, que es una promesa y Dios se la va a dar. Amén. Porque usted murió al pecado. Y si no ha muerto totalmente al pecado, Dios nos enseñará en este programa qué hacer para morir totalmente al pecado. Amén. Por eso la palabra del Señor nos dice, Hebreos capítulo 12 versículo 1: dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Despojémonos de todo, ¿qué dice ahí? De todo peso y pecado que nos asedia. Si queremos continuar con la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, debemos aprender qué hacer para no perderla. Y si alguien la ha perdido, hay arrepentimiento. La Biblia dice: despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Amén. No, en el caso mío, no voy a invitar a ninguno a ningún lugar,
Pero la Biblia dice: despojémonos de todo peso y de todo pecado. Un preámbulo para lo que vendrá mañana, un preámbulo para lo que vendrá el domingo, para lo que vendrá el lunes. En pecado no se puede gozar de la presencia del Señor. En pecado no se puede gozar de la unción del Espíritu Santo, aunque se anhele, aunque se llore, aunque acudamos a cualquier cantidad de programas que nos inviten, siempre y cuando el pecado, persista en tener el pecado, no va a pasar nada. Pero si nos despojamos del pecado, en cualquier momento, en cualquier reunión, puede ser la del martes, puede ser la del jueves, puede ser la del próximo sábado, puede ser en su casa orando, pues en cualquier lugar usted podrá sentir la presencia de Dios, porque Dios cumple la promesa a aquel o aquella que decidió decirle al pecado no, porque Dios no mora donde hay pecado. ¿Alguien desea en esta noche colocarse de pie? Mientras tanto, leemos nuevamente el versículo. Esa grande nube de testigos, ya no hablemos de los testigos del capítulo 11 de Hebreos, sino usted tiene muchos testigos que todavía están vivos físicamente, grandes ministros que han estado en este lugar, sus esposas, grandes hermanos y hermanas que han estado congregándose en este lugar por muchos años. El pecado también los asedió, pero le dijeron no al pecado y todavía están dando fruto. Si usted tiene la unción del Espíritu Santo, no se preocupe, está dando fruto. Y si no está dando fruto, pero dice que tiene la unción del Espíritu Santo, usted es el encargado de revisar su vida, no el predicador. Pero lo que sí dice la Biblia es: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cada uno sabemos qué debemos hacer. Cada uno. ¿Usted sabe qué debe hacer? Y si quiere comenzar a hacerlo, a poner por obra la palabra de Dios, tiene toda la libertad de hacerlo. Porque de pronto la expectativa era otra: hacer una invitación masiva al altar, arrodillémonos y oremos para que seamos llenos del Espíritu Santo. Qué buena esa intención, qué bueno eso, qué es hermoso, porque se ha visto cómo hermanos llegan humillados a la presencia del Señor, y Dios en esos momentos críticos nos ha ayudado. Pero qué bueno es que aprendamos qué hacer para conservar la unción a los que la tenemos, y qué hacer para aquel que lastimosamente la ha perdido, y qué debe hacer aquel que siempre ha estado ajeno a la vida de Dios y nunca ha podido saborear lo que es sentir al Señor en la vida. Si hay alguien que haya sentido y haya saboreado la presencia de Dios en su vida, usted sabe qué tiene que hacer, porque el que siente la presencia de Dios en su vida, no hay necesidad de decirle qué debe hacer cuando nos reunimos, porque sabemos que le cantamos, que le adoramos, que le glorificamos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero la Biblia dice: despojémonos de todo peso, de todo pecado que nos asedia. ¿De qué se tiene que despojar? ¿De qué debemos comenzar a despojarnos? Usted sabe, cada uno sabemos de qué tenemos que despojarnos, y qué bueno es comenzar ahora a despojarnos de aquello. Acuérdense que leímos en San Juan 14:15 en adelante: si me amáis. Escuche lo que dice Dios: si me amáis, si me amáis, si me amáis.
guardad mis mandamientos. Hay que amar la palabra del Señor. Hay que amar lo que se hace en la iglesia del Señor, porque no pretendemos recibir de Cristo su unción, su Espíritu Santo, si no amamos a Jesucristo y si no amamos lo que hacemos en la iglesia. Alguien le quiere dar gracias al Señor en esta noche y decirle: Señor, voy a comenzar a hacer, voy a comenzar a corregir muchas cosas, porque de seguro que mañana vendrán cosas maravillosas. Si nos despojamos del pecado, si nos despojamos de aquellas cositas que nos asedian, si dejamos de prestar nuestros miembros al pecado, al mundo, Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Pero de nada sirve hacer una invitación si todavía hay pecado, si todavía hay cositas por arreglar. Qué bueno es no invitar a ninguno, pero cada uno tomemos correctivos, porque Dios nos enseña qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, y en el momento en que lo debemos hacer. Y el momento es ahora. Ahora es el momento de comenzar a corregir muchas cosas. Démosle gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Si algo hay que comenzar a hacer, dígale: Señor, quiero comenzar ahora. Quiero comenzar a corregir muchas cosas ahora. Quiero comenzar a tomar correctivos ahora, a cortar con la amistad que tengo que cortar ahora, a decirle al mundo, al pecado, no. Tengo que comenzar a corregir lo que digo, lo que hago, con quién me reúno, con quién comparto conversaciones, con quién comparto mi tiempo libre. Si me está haciendo daño para mi vida espiritual, todo eso tengo que comenzar a corregirlo ahora. Si aquellas redes sociales nos están haciendo daño, para no sentir la unción del Espíritu Santo, es necesario cortarlas, cortémosla. Todo lo que sea necesario cortarlo para seguir sintiendo la presencia del Señor en nuestras vidas, pues hay que despojarnos de todo. De todo lo que sea necesario, despojémonos, porque de lo contrario, por más que haya invitación, por más que haya programa, por más que haya enseñanza, si no nos despojamos, de nada nos sirve. Despojémonos del pecado que nos asedia. Digámosle al Señor Jesús que nos ayude para tomar los correctivos necesarios. Oh Dios de los cielos, oh mi amado Salvador, ayúdanos, mi Señor Jesucristo. Necesitamos, mi Señor Jesús, para corregir tantas cosas en nuestras vidas, mi Señor. A través de tu palabra, enséñanos cada momento qué hacer.